Llegamos hoy al libro del profeta Abdías, el cual tiene solamente un capítulo corto de 21 versículos. Este es un libro del Antiguo Testamento cuyo tema central es el trato que Jehová aplica a Esaú, lo cual da como resultado la victoria y posesión de Jacob para el reino de Dios en la era de la restauración. Hablaremos acerca del libro del profeta Abdías en este único mensaje que hemos titulado El trato que Jehová aplica a Esaú y la victoria de Jacob para el reino de Jehová. Para comprender el libro de Abdías, tenemos que comprender la relación entre Jacob y Esaú. La razón por la que necesitamos ver esta relación entre Esaú y Jacob es porque en el libro de Abdías, el trato de Dios con Edom expresa su actitud hacia Esaú y lo que este último significa a sus ojos. Edom es el país, mientras que Esaú es una persona. Pero a la postre, esta persona, mediante su descendencia, produjo un país que no era positivo a los ojos de Dios y era hostil hacia Israel. Al revisar los hechos básicos que están en Génesis, vemos que Esaú y Jacob eran los hijos gemelos de Isaac y Rebeca. De hecho, Esaú fue el que nació primero, pero Jacob, incluso desde el vientre de su madre, estaba buscando algo. Él era un suplantador, uno que agarró el calcañar de Esaú porque quería nacer primero y así recibir la bendición del primogénito. De hecho, Dios deseaba darle esto a Jacob, pero no de la manera que Jacob quería llevarlo a cabo. El punto es que había enemistad y hostilidad entre estos dos hermanos, hasta el punto de que en cierto momento Esaú iba a matar a Jacob, porque se sintió engañado por causa del derecho de primogenitura. Este es el trasfondo histórico en Génesis, donde vemos claramente en la narrativa que la mano de Dios estaba sobre Jacob y el propósito de Dios era con Jacob. Finalmente, Dios fue llamado el Dios de Jacob. Jacob fue transformado hasta llegar a ser Israel. Dios también es llamado el Dios de Israel. Los descendientes de Jacob son los patriarcas, quienes en el aspecto humano son la fuente de las tribus de Israel. Aunque Esaú estuvo allí, él no tenía un lugar en la economía y el propósito de Dios. En el libro de Romanos, Pablo, expresando la mente del Señor, especialmente en cuanto a su misericordia soberana, él deja claro de manera enfática y cita las Escrituras cuando dijo: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Más claro que esto no se puede hablar. Sin lugar a dudas, esto tiene que ver con la soberanía de Dios. Y en cuanto a esto, ¿podría usted hablarnos en forma breve acerca de lo que representa Esaú? Tenemos la tendencia a buscar la causa del amor o el odio del Señor. Pensamos que si una persona tiene algo malo, entonces Dios la odia. Y que si tiene algo bueno, entonces Dios la ama. Este es un error en la manera de ver las cosas. Dios es absolutamente soberano, y si escogió a Jacob y rechazó a Esaú, nadie tiene el terreno para expresar opinión alguna. Después de haber escogido a Jacob, Dios permaneció con él y sus descendientes para el reino de Dios. Que Esaú haya sido el rey de Edom representa la oposición carnal, el hombre viejo, no regenerado, que se opone al pueblo de Dios, que se regocija con el sufrimiento del pueblo de Dios y que es hostil hacia el pueblo de Dios. Esto es lo que representan Esaú y Edom. Por necesidad, Dios tuvo que disciplinar a su pueblo, a Israel, porque éste necesitaba ser disciplinado. Y para esto usó a las naciones, incluyendo a Edom.
Pero, como las naciones son pervertidas, fueron más allá. Y finalmente Dios tuvo que intervenir para juzgar a las naciones por su castigo excesivo, después de purificar, juzgar y recobrar a Israel. Al considerar este trasfondo, fui impresionado, conmovido e iluminado con los significados espirituales. En la tipología y en la aplicación espiritual, Esaú representa el viejo hombre carnal que lucha en contra de los escogidos espirituales de Dios. Muchas gracias. Y en cuanto a lo que usted acaba de decir, quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Será que en nuestra experiencia tenemos a un Esaú en nuestro interior? ¿Qué nos puede comentar respecto a esto? No solo tenemos el elemento de Esaú en nosotros, el hombre carnal. Además, Esaú produce una nación llamada Edom, la cual como nación es parte del sistema del mundo y parte del reino de Satanás. Por eso ahora tenemos el mundo del viejo hombre carnal que lucha en contra de Dios. Al mismo tiempo, en nuestro espíritu hemos nacido de Dios, tenemos la vida de Dios, somos los hijos de Dios y estamos en el reino de Dios. Pero también necesitamos el juicio de Dios de manera subjetiva y espiritual. Lo necesitamos sobre todos esos elementos de Esaú y del reino de Edom que hay en nuestro interior. Sin embargo, al mismo tiempo Dios vindica, expande y establece a Jacob, a Israel, la parte regenerada y transformada para el reino de Dios en nuestro interior. Dios cumplirá la profecía de este libro de manera objetiva, de manera profética, y a la postre de manera escatológica en el futuro. Dios juzgará a las naciones, juzgará a Edom, traerá salvación desde Sión. Israel será restaurada y el reino será del Señor. Esto forma parte de lo que está sucediendo en la situación mundial hoy, y a la postre se cumplirá punto por punto. Eso es muy cierto, puesto que en este estudio vida, la parte que corresponde a la vida abre el camino para que nos demos cuenta, en cuanto a la experiencia de vida, que estamos del lado de Dios, con su juicio, con su soberanía, con su selección, con su intervención y con su reino. Y estamos de acuerdo con el Señor que juzgue el elemento de Esaú y el reino de Edom en nosotros. De esa manera, en nuestra experiencia, seremos capaces de disfrutar aquello que se profetiza en Abdías 1:21, que dice así: y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar el monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Así es, Víctor. Y si me permite, quisiera agregar algo más. En el versículo que usted acaba de leer, dice específicamente para juzgar al monte de Esaú. Un monte es algo elevado, algo que está exaltado. Si regresamos a los versículos 3 y 4, allí dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado, oh tú que moras en las hendiduras de la peña, cuya morada es altísima, que dices en tu corazón: ¿quién me hará bajar a tierra? ¡Qué jactancia tan arrogante del elemento de Esaú y del reino de Edom! Y en el versículo 4 continúa diciendo así: aunque te encumbres como águila, y entre las estrellas hagas tu nido, de allí te haré bajar, declara Jehová. Es como si Dios le dijese: aunque coloques tu nido entre las estrellas y te exaltes, yo te haré bajar. El Dios de Israel, el Dios de Jacob, haría bajar a Esaú y a Edom. Y cuando todo hubiera sido bajado, el reino sería de Jehová. Por primera vez en mi vida tengo que decir que amo el libro de Abdías.
Obadiah in Hebrew means the servant of Jehovah. Abdías en hebreo significa siervo de Jehová. The subject, this is important. El tema, esto sí es importante, es el trato que Jehová aplica a Esaú y la victoria de Jacob para el reino de Jehová. Y el reino de Jehová es simplemente la manifestación de Cristo. El trato de Jehová con Esaú redunda en la victoria que obtiene Jacob y toma posesión de la tierra para el reino de Dios en la era de la restauración. En su trato con Edom, Jehová agita a las naciones para que se levanten contra Israel para ir a la batalla. Esto significa que si ellos están en contra de Israel, están en contra de Dios. Debido a su arrogancia, Jehová los hará bajar de su morada, de las altísimas moradas en las peñas, a la tierra. Esaú, o Edom, fue construida en un área montañosa, así que allí hay muchas rocas. Ahí están las hendiduras de las peñas, y el pueblo de Edom estaba orgulloso de eso debido a que son más altos, porque moran en las alturas. ¿Ven? Ellos son más orgullosos que el resto. Y en esto ellos se jactaban. Dios iba a destruir a Edom con sus sabios, y los hombres valientes serían amedrentados, y cada uno sería cortado en el monte de Esaú. Debemos recalcar esto a la luz del juicio venidero de Dios sobre el orgullo y la presunción humana y la determinación de Dios de introducir el reino. Como ya dijimos, Esaú representa al viejo hombre no regenerado que vive en la carne y que lucha en contra del pueblo de Dios que fue escogido por él y vive en Cristo. Mediante el profeta Abdías, cuyo nombre significa el siervo de Jehová, Dios dijo algo enfático al inicio de este corto libro, especialmente en el versículo 3, que habla acerca de la arrogancia del corazón. Aquí el Señor está hablando algo esencial e intrínseco. Como dijo el hermano Lee, las moradas de los edomitas, tanto literal como físicamente, eran altas y elevadas. Pero aquí el Señor está preocupado por la actitud del corazón. De hecho, las peñas y el nido entre las estrellas son un asunto interno que está en la arrogancia del corazón. Este es exactamente el mismo principio que sucedió en el caso de Satanás, que se ve en Isaías 14, donde él se propuso en su corazón exaltarse a sí mismo. En Abdías 1:3 dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado, lo cual es bastante explícito. Sabemos por medio de las Escrituras y nuestras propias experiencias que el diablo es un engañador que engaña a las naciones, que existen espíritus engañadores y que existe toda una hueste de elementos objetivos engañadores. El problema es que nuestro corazón, con su arrogancia, puede engañarnos, lo cual es algo muy serio. Necesitamos recibir luz en este sentido. Luego, el versículo 3 sigue diciendo: oh tú que moras en las hendiduras de la peña, cuya morada es altísima, que dices en tu corazón: ¿quién me hará bajar a tierra? Sin duda, este es un hablar muy audaz, y es el pensamiento de los impíos, aquellos que no le dan importancia a la supremacía del Señor y a su absoluta soberanía. Después de diagnosticar la situación en el versículo 3, el Señor interviene y dice: aunque te encumbres como águila y entre las estrellas hagas tu nido, de allí te haré bajar. La pregunta que Edom se hace a sí mismo es: ¿quién me hará bajar a tierra? Y el Señor responde: yo te haré bajar. Antes de que el Señor pueda establecer su reino,
lo cual se lleva a cabo al final de este libro, Él debe bajar a tierra todo aquello que haya sido exaltado. Recientemente, en mis viajes al extranjero, fui impresionado con el hecho de que necesitamos considerar un versículo algo inusual. En Lucas 16:15, el Señor Jesús dice así: lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. No solo lo que el hombre exalta por sublime, sino aquel que se exalta. Todo aquello que los seres humanos exaltan es una abominación a los ojos de Dios. Al leer este versículo, también podemos considerar una porción de Isaías, en el capítulo 2, donde dice que cuando el Señor regrese, la mirada altiva del hombre será abatida, y la altanería de los hombres será humillada. Y luego, de manera profética, dice que en aquel día solamente el Señor será exaltado. En un sentido verdadero, esta es la razón por la que estamos aquí, para que solamente el Señor sea exaltado y para que su reino llene toda la tierra. Pero para que esto suceda, se necesita que Edom sea juzgada, es decir, que esa parte del sistema mundano que se opone al pueblo de Dios y al reinado de Dios sea juzgada. También se necesita que Dios juzgue el elemento de Esaú en nosotros, es decir, todo aquello en nuestra naturaleza caída que exalte a algo o a alguien diferente del Señor Jesucristo. Me gusta este pequeño libro de Abdías. Me gusta que pone al descubierto nuestra naturaleza caída. Me gusta la seguridad que imparte en cuanto a que el reino es de Jehová, que el día de Jehová viene pronto, que todas las cosas elevadas serán bajadas y que solo nuestro Señor será exaltado. Alabado sea el Señor. Quiero volver a leer el último versículo de Abdías, que dice lo siguiente: y subirán salvadores al monte Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Regresemos a Witness Lee para escuchar una palabra de conclusión positiva a este breve libro de Abdías. Adelante. Saviors will come up on Mount Zion. Dice que salvadores subirán sobre el monte de Sión To judge the mountain of Esau. para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Todo lo mencionado se cumplirá en el tiempo de los macabeos. El tiempo de los macabeos era unos 170 años más o menos antes de Cristo, cuando los macabeos ganaron una victoria sobre el reino norteño. En ese tiempo los macabeos eran los salvadores, y ellos suben como los salvadores sobre el monte de Sión para juzgar a los montes de Esaú. Los macabeos tomarán a Sión, el monte santo, como su terreno a fin de juzgar a Esaú. Esto llega a ser el reino de Jehová. Esto significa que el territorio de los macabeos se había agrandado en su victoria. Y todas estas cosas serán cumplidas en gloria durante el tiempo de la restauración por el reino de Dios. La victoria de los macabeos fue un tipo de la victoria que Israel tendrá durante el tiempo de la restauración. Por todo esto podemos ver que los profetas menores, cada uno tuvo esta clase de pensamiento, que esta cierta idea que Israel había sido pecaminoso, y por esto Israel sufrirá la disciplina de Dios por medio de las naciones. Pero las naciones se excedieron, se pasaron del límite, así que Dios tiene que venir a juzgar a las naciones. Y esto siempre resulta ¿en qué? Resulta en el hecho de que Israel ganará. Ganará.
e Israel aumentará su territorio para el reino de Dios en la tierra, especialmente durante el tiempo de la restauración. En esencia, lo que el hermano Lee hizo fue hacer una aplicación doble. En la primera aplicación, él dijo que esta palabra se cumplió históricamente en el tiempo de los macabeos, cuando estos guerreros, liderados por Judas Macabeo, un gigante entre los hombres físicamente, ellos pelearon esta noble batalla. Derrotaron a todos los enemigos liderados por Antíoco Epífanes y lograron preservar los intereses de Dios en la tierra. Esto tipifica la segunda aplicación y la más elevada, cuando al final de esta era y antes de que el reino sea restaurado a Israel, los valientes levantados por Dios pelearán por sus intereses y prepararán el camino para que el reino sea manifestado en la tierra. Este es el cumplimiento doble, tanto histórica como proféticamente. Solo quiero añadir algo más que está en la misma línea de la aplicación espiritual para completar esta comunión en el Espíritu. Es difícil para mí no relacionar a los macabeos con aquellos hijos de Israel, quienes serán el cumplimiento futuro. Y es difícil para mí no relacionarlos con los vencedores que están entre el pueblo de Dios actualmente y a quienes Dios hace un llamado en el libro de Apocalipsis. Es muy significativo que estos salvadores llegarán al monte Sión, el cual espiritualmente representa la porción vencedora entre el pueblo de Dios y también representa la realidad del cuerpo de Cristo en medio de la iglesia. Creo que junto con el cumplimiento histórico y profético, también existe una aplicación espiritual. Si nosotros aceptamos el juicio de Dios sobre el elemento de Esaú y el reino de Edom en nosotros, y si permitimos que el Señor baje toda cosa elevada y exaltada en nosotros para establecer su reino en nosotros, entonces Él nos hará por su gracia los vencedores que están en pie sobre el monte Sión, viviendo en la realidad del cuerpo de Cristo, peleando por el reino de Dios y trayendo el reino de Dios para la gloria de Dios. Creo que tanto de manera histórica como profética y espiritual hemos tocado algo acerca del significado intrínseco de la revelación divina en este pequeño libro de Abdías. Y estoy muy agradecido por la oportunidad de explorarlo con usted, para el beneficio de los buscadores genuinos. Gloria al Señor. El Vigilante.